Muy buenas noches, bienvenidos a esta tercera edición del noticiero 24 horas. El resumen de la información de esta jornada la tenemos aquí. Buenas noches, Jaime. Buenas noches, Mariela. Amigos, es un gusto como siempre estar junto a todos ustedes para compartir las informaciones destacadas, las noticias de la jornada. A continuación le presentamos nuestros titulares. Rechazan ley corta para extender los plazos de las elecciones judiciales. Oposición denuncia que el gobierno pretende reponer el proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas. Transporte pesado advierte con bloqueos por falta de dólar. Senadora Agpi plantea proyecto para el decomiso de mercadería de contrabando. Presidente del MAS del ala arcista indica que en 90 días se convocará un congreso extraordinario para modificar los estatutos del MAS. TSE aún reconoce la directiva de Evo Morales junto a sus 14 miembros del MAS y PCP. Creemos señala que Aguilera entregó al MAS a Santa Cruz con la Comisión de Autonomías. En el ámbito internacional, Perú, Fiscalía interroga a Boluarte por Rolex Gate en medio de escándalo. Iniciamos entonces con la información respecto a la realización de las elecciones judiciales que debería ser esta gestión. Al respecto, la senadora del ala arcista, Ana María Castillo, aseguró que se rechazó la consideración de una ley corta para extender los plazos de las elecciones judiciales después de que la Sala Constitucional Primera de Pando anulara el proceso de preselección de candidatos. El presidente de ambas comisiones, tanto Justicia como Constitucional, presentaron un proyecto de ley que establecería otros periodos o fechas para las elecciones judiciales. Pero en su momento se dieron cuenta que estaban cometiendo un error, porque consideramos nosotros un error el proponer una ley cuando la ley 1549 todavía está vigente. Estando vigente la ley 1549, sería un error garrafal plantear un proyecto de ley, ya sea corta, ágil, rápida, como quieran llamar, porque amerita primeramente analizar y discutir esto, ¿no? Estando presente no corresponde plantear una ley que vaya en contra de esto. Por consiguiente, este error creo que fue analizado, fue detectado a tiempo y derivaron pues a la comisión pertinente para que sea esto analizado y debatido en próxima sesión. Una vez más se equivocan pues al querer plantear un proyecto de ley corto cuando nuestra Constitución no establece en ningún lado que podamos plantear leyes cortas o leyes ágiles, leyes rápidas, cuando está vigente todavía una ley como es la 1549. Y justamente el presidente nato de la Asamblea pues el día de ayer de ayer ya ha convocado para el día de mañana a una reunión a los jefes de bancada, a los presidentes de ambas cámaras y llevar adelante ya una discusión saludable que sea beneficiosa y con fines u objetivos concretos que no sean inconstitucionales, como el día de hoy quisieron plantearlo en la Cámara de Senadores. Y aquí la cuestión es que ya no hay algún tipo de seguridad para continuar con el proceso, porque vamos a ver, se aprueba una ley corta. En el hipotético caso de que se pongan de acuerdo las fuerzas políticas que ahora, ¿no es cierto?, van a incluir a evistas y arcistas. Reitero, en el hipotético caso de que se pongan de acuerdo, va a venir otro amparo constitucional que igual va a volver a ir a la ley y esto va a ser, ¿no es cierto?, una bola de nieve que se puede arrastrar por mucho tiempo. Así que la cuestión está planteada desde esas circunstancias. Con todo, hay posiciones desde el levismo, por ejemplo, que hablan sobre estas elecciones. Una ley corta de ampliación del plazo, de aquel plazo de 80 días que por esas acciones dilatorias de muchos postulantes, alentados por el gobierno, por el ministro de Justicia, ciertamente han dejado pasar y vencer plazos y en consecuencia acortar esos 80 días que habrían en un inicio sido suficientes para
para lograr la preselección. Pero bueno, con esta ley corta lo que ahora haremos es ampliar aquel plazo y en consecuencia continuar con este proceso de preselección de candidatos. Esperamos que así sea, esperamos que eso ocurra, es obligación de él, es un imperativo de la Constitución que le impone a él en el marco del artículo 163, numeral séptimo de la Constitución, convocar al Pleno de la Asamblea y la Asamblea sea la que finalmente tome la decisión que corresponda. Pero de la misma forma, recordemos que el vicepresidente del Estado y presidente nato de la Asamblea tiene la obligación, es un imperativo que le impone la Constitución de convocar al Pleno de la Asamblea para el tratamiento del proyecto de ley 073 y 075. A propósito de este tema, también el presidente de la Comisión Mixta de Constitución, el senador Miguel Rejas, ha confirmado que van a participar de la reunión entre las tres fuerzas políticas que se realizará a la tarde de este próximo jueves en la vicepresidencia. Mire, nosotros creemos que está en manos del presidente nato de la Asamblea el proceso de proseguir el proceso de preselección y por ende nosotros igual el día de mañana nos ha convocado a una reunión y nosotros al menos vamos a participar por el hecho de que más allá de lo que en su momento nosotros hemos pedido que convocara lo más antes posible, pero sin embargo lo ha venido dilatando, pero también el día de ayer hemos tenido conocimiento que ha mandado una nota al Tribunal Constitucional pidiendo que sorteen de manera inmediata en una de las salas constitucionales, del cual creo que es algo que es incoherente, ¿no? Por el hecho de que ustedes saben muy bien, la Asamblea Legislativa es el primer órgano del Estado y no deberíamos por qué estar esperando que el órgano legislativo, el órgano judicial esté tocando estos temas, ¿no? Entonces creo que la Asamblea Legislativa está por encima del órgano judicial y en ese sentido al menos creo que es incoherente esa nota haber enviado el día de ayer por parte del presidente nato, ¿no? Y por supuesto, quienes están involucrados en esta temática esperan que esto que se va a producir no sea una pantomima más. Es decir, que realmente haya una intención de todas las partes involucradas en encontrar una salida a estas elecciones judiciales. Bueno, el levismo claramente se está jugando el todo por el todo para que hayan elecciones judiciales porque han venido reiterando también que no les conviene o no está bien que continúen esas autoridades denominadas autoprorrogadas. Las circunstancias entonces es posible que se diluciden en una gran reunión. Existen 28 presentes, 24 votos, más de 2 tercios, señor presidente. Bien, queda aprobada la resolución camaral, se remite a conocimiento del presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Presidente, tomando en cuenta de que se aprobó la resolución, voy a solicitar la reconsideración del proyecto de resolución camaral que resuelve conminar al presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional a convocar a sesión de asamblea en los plazos de 48 horas, a objeto de disponer lo pertinente en cuanto al proceso de preselección de altas autoridades del órgano judicial. Gracias, presidente. Para dar curso a la solicitud se requiere el apoyo de 2 o más senadores. Informe, senador secretario. Existe el apoyo, señor presidente. Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la reconsideración de la presente resolución camaral, sírvanse a levantar la mano. Informe, senador secretario. No existe el apoyo para la reconsideración, señor presidente. Queda rechazada la reconsideración de la resolución camaral. En otra noticia, también el diputado del Movimiento Socialismo afín al actual gobierno nacional, Gustavo Vega, ha informado que las instituciones chuquisaqueñas, mediante una carta, han solicitado a la Cámara de Diputados pueda sesionar en la ciudad de Sucre las leyes antiprórroga, entre otros temas. Escuchemos. Famoso, trillado, por cierto, proyecto de ley que es el 073-075, ¿no? Que pone como excusa para no aprobar ni siquiera orden del día. Entonces ahí donde realmente se provincia del departamento de Chuquisaca han hecho llegar una nota oficial
conjunta, ¿no?, con todas las instituciones más representativas del capital y del departamento de Quisaca, pidiendo de que realmente se apruebe por global este crédito de 43 millones. Segundo, que el sesión ordinaria se lleve en el departamento de Quisaca, en este caso en la capital. Parece que el panorama pinta que no va a existir acuerdo entre las fuerzas políticas. ¿Por qué hablamos de estas circunstancias? Porque fíjese usted que Comunidad Ciudadana, por ejemplo, ya ha pensado en recurrir a organismos internacionales, además de demandar sobre todo el Poder Judicial, por una suerte de intromisión. Esperan, por ejemplo, desde Comunidad Ciudadana, que Naciones Unidas pueda ejercer algún tipo de presión para que hayan elecciones judiciales. Efectivamente, la intención de Comunidad Ciudadana es el empezar a elevar las denuncias pertinentes ante organismos internacionales, entre ellos, por supuesto, el Alto Comisionado de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y otros. Ya hemos iniciado con el proceso de denuncias y exhortamos nuevamente al vicepresidente del Estado a que convoque a una asamblea para que la asamblea nos dé el mandato de continuar con el proceso de preselección de altas autoridades judiciales. Lo primero que estamos denunciando es la falta de independencia en los órganos del Estado y la intromisión del órgano ejecutivo. Se está denunciando que el órgano ejecutivo está utilizando al Tribunal Constitucional para quitar competencias a los demás órganos del Estado. Lo hemos visto con la Asamblea, también con el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, lo que estamos alertando a la comunidad internacional es la flagrante violación a la democracia boliviana y a la independencia de poderes, así como la falta que ha cometido los autoprorrogados al mantenerse en el poder a pesar de que la Constitución dice lo contrario. Entendemos que los han convocado para mañana en la tarde. Parece que el presidente vive en otros tiempos, ¿no? Está muy dormido el vicepresidente, el presidente nato de la Asamblea, porque él debió haber convocado a los jefes de bancada ya la semana pasada. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que nos han suspendido el proceso de preselección? Y recién parece que se ha enterado recién y los llama y cree que mandando una notita a sus autoprorrogados las cosas se resuelven. ¿Cómo van a...? O sea, yo le digo a quien me quita mi competencia, acelerámelo pues mi tramitito. No funciona así. No funciona así. Nosotros somos un órgano independiente. No necesitamos de ningún autoprorrogado que nos dé tutela de absolutamente nada. La obligación de David Choquehuanca es llamar a asamblea para que la asamblea nos dé el mandato de continuar. ¿Cómo podemos obedecer un fallo inconstitucional? ¿Cómo podemos consultar y pedirle a quien nos pisotea todos los días, no solo a estos parlamentarios, sino a la gente, al pueblo boliviano, oiga, ayúdeme pues, deme la tutelita de mi casito? No funciona así. En otro tema, la senadora de Creemos, Senta Reca, ha denunciado que por segundo año consecutivo el gobierno nacional pretende reponer el proyecto de ley contra legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas. Veamos. Por segundo año consecutivo se pretende reponer un proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento al terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva o no convencionales. Esta ley, que al final fue abrogada, esta ley, la 1386, ponía al ciudadano como terrorista en cualquier circunstancia. O sea, el delito de terrorismo no quedaba claramente definido como lo exigen los convenios internacionales, sino que en Bolivia pretende ser tomado como algo muy ambiguo, muy abarcativo, que cualquier actividad, incluso una actividad de contrabando, puede ser tomada como terrorismo. Entonces, esto que pensamos los bolivianos que habíamos superado, en el año pasado, en marzo del 2023, tuve que denunciar también, denuncié que había un proyecto de ley, el 280, que tenía iguales características que la ley 1386, que nosotros pensábamos que ya estaba extinta. Al final, ese proyecto de ley se retiró. Sin embargo, ahora, en la presente legislatura, ahora en el 2024, otra vez vuelven a reponer un proyecto con el número de 399, que es exactamente lo mismo,
que es un proyecto de ley donde se intenta restablecer el tipo penal de terrorismo sin tipificarlo claramente, haciendo que cualquier acción supuestamente ilegal sea tomada como terrorista para expropiar bienes, para poder ingresar a los domicilios sin ninguna traba. Todo indica que la dirigencia de los gremiales se ha envalentonado con esa, entre comillas, victoria que habrían obtenido al lograr que se elimine este decreto supremo sobre el registro de bienes patrimoniales, ¿no es cierto? Suele suceder en situaciones de crisis donde aparecen nuevos sectores, nuevas demandas, en fin. Estamos a ese nivel, ¿va a lograr concretar sus amenazas? Esto todavía está en veremos. Quienes hoy en día han ganado es el pueblo boliviano, ha ganado la ciudad del Alto, porque la primera marcha la hemos sacado el 7 de mayo, pidiendo la abrogación del decreto supremo 5143. Y lo que más me siente feliz es de como alteño hemos dado la cara, y no somos yuncus del gobierno, como a veces lo dicen los alteños, son yuncus, no, los alteños somos contestatarios, reivindicativos al gobierno central. Le hemos ganado el proyecto de ley 218, desde el Alto no han podido explicar los ministros, se han escapado, lo hemos ganado y lo han anulado. Le hemos ganado la ley 1386, ganancias ilícitas, y el proyecto de ley 280. Y esa conquista social, bien claro ha sido, donde hemos fundado la Central de Trabajadores de Bolivia en el departamento de Potosí, con el que en paz descanse el compañero Francisco Figueroa. Lo que nosotros bien claro estamos diciendo al gobierno, las luchas que hacemos nosotros como bolivianos, como alteños, son reivindicativas, pero no solamente satisface eso. Hemos pedido la anulación de este proyecto de ley 145, donde le da tuición a aduanas entrar a los domicilios, entrar a los mercados, entrar a los puestos de venta. Nosotros y lugares secundarios, como alteños, como gremiales, vemos que nomás el gobierno central quiere hacer daño al pueblo boliviano. En otra información, la actual vicepresidenta del Movimiento al Socialismo perteneciente a la facción arcistas, Julia Ramos, ha sido absuelta en el caso del Fondo Indígena tras 2 años de detención preventiva. Ante ello, Ramos señala que después de mucho tiempo se hizo justicia. Estas son sus declaraciones. Nosotros mismos, cosas que deberían de demostrarme, no me han demostrado. Con mis abogados hemos hecho todo presentar desde el 2009, el 2 de enero. Desde ahí estoy espera y por fin se ha hecho justicia. Para seguir en etapa preparatoria dentro de 9 años no es justo. Bueno, eso vamos a ir viendo en adelante. Ahorita estamos en todos los procedimientos que vienen y esperamos que todo avance, pero vamos a sentar un precedente para que nunca más en la historia se cometa esta injusticia con las mujeres y no solamente, lo que más me duele, han tratado de quebrar la columna de los movimientos sociales, especialmente mi confederación de Bartolinas, siempre han sido mal vistas, maltratadas y también los pueblos indígenas originarios. Entonces eso voy a seguir levantando en alto y voy a seguir luchando por los derechos de los pueblos indígenas originarios y campesinos. Es un caso que no se ha esclarecido plenamente ante la opinión pública y es muy probable que deba pasar algún tiempo más para que realmente se sepa a ciencia cierta qué es lo que ha pasado en este organismo. De todas maneras, las dudas están planteadas en ese tono y es muy lamentable, ¿no es cierto? Porque habría que encontrar realmente a los responsables y que se logre recuperar todo el dinero. Vamos a otro proceso bullado también que tiene que ver con este juicio, el segundo que se le sigue a Yanine Áñez. Ya hay una sentencia ejecutoriada y a partir de aquello se está apelando al recurso de casación. Efectivamente hay un auto supremo en la que han denegado los agravios denunciados por la señora Yanine Áñez. En consecuencia, lo obrado por el Tribunal Primero de Sentencia de la Anticorrupción de la Ciudad de La Paz es en derecho. En consecuencia, se ejecutoria la sentencia dictada en contra de la señora Yanine Áñez por el tiempo de 10 años. Esta sentencia ya adquiere calidad de cosa juzgada formal y no puede ser modificado bajo ninguna circunstancia. En consecuencia, esto es un elemento más que se demuestra que la señora Yanine Áñez
que el comportamiento desplegado no estaba de acuerdo a las normas y procedimientos de la Asamblea Legislativa Plurinacional, al no haber cumplido mandatos categóricos que tenía en esa condición de senadora. La señora Yanine Áñez no ha observado que ella no podía ser en ningún momento presidenta de la Cámara de Senadores y no podía autoproclamarse debido a que no había 2/3, no le correspondía asumir la presidencia de la Cámara de Senadores, más aún cuando existía un reglamento que establece que quien debe presidir esta Cámara es quien tenga mayoría. En ese entendido, el partido al Movimiento al Socialismo es quien tenía mayoría absoluta el 2019. En consecuencia, la sentencia demuestra tal extremo, ¿no? A propósito de esta noticia, el abogado Luis Guillén, defensa legal de la expresidenta Yanine Áñez, dio a conocer que en el mes de diciembre de la gestión se va a ejecutoriar la sentencia en contra de su defendida por el caso Golpe de Estado 2. Porque estamos hablando de que en diciembre ya hemos hablado de esta situación. El recurso de casación fue resuelto en diciembre. Ante esta situación, lo único que nos queda a nosotros es acudir a la justicia internacional y para eso estamos presentando, pues, ante la CIDH una demanda internacional. La CIDH, en todo caso, lo que ella tiene que observar es si dentro de ese proceso se ha seguido lo que todos conocen como el debido proceso, vale decir, un respeto a los derechos, un respeto a las garantías fundamentales. ¿Ese juicio fue presencial? ¿Tuvieron ustedes como prensa el derecho a asistir a ese juicio? No. Perfecto, entonces la CIDH dirá, efectivamente se ha llevado este juicio a puerta cerrada, se ha simulado que fue abierto y en todo caso pues dirá, no, Bolivia ha vulnerado en el procesamiento de la ex mandataria de Estado el derecho de publicidad dentro de un proceso, ¿no? O sea, nos ha notificado el Tribunal Supremo de Justicia en diciembre y en todo caso tenemos pues un tiempo de 6 meses más o menos para presentar la demanda internacional. Nueva pausa y cuando retornemos hablaremos una vez más de la escasez de dólares en toda Bolivia. Y otra información de temas económicos en el país. Quédese con nosotros. Muchísimas gracias por seguir junto a nosotros. Hay varios sectores que una vez más están reclamando por la carencia de dólares. Entre ellos, por supuesto, los comerciantes que traen productos del exterior, también algunos de ellos de contrabando, pero no tienen dólares, ¿no es cierto? Y por lo tanto, entonces, su actividad se está viendo afectada. Pero también están los productores, aquellos que generan mano de obra y que también tienen empleados a su cargo. A veces requieren materia prima que tampoco pueden conseguir por la carencia de dólares. Y este es su reclamo. Preocupados realmente, quiero decir a toda la población que el sector de la micro y pequeña empresa está herido de muerte ya. No sé cómo vayamos a tomar esta gestión, ya que en el tema del dólar, si en el mercado informal estábamos consiguiendo al 8.3, 8.4, 8.5, hoy en día ya nos quieren cobrar al 9, ¿no? Entonces, inclusive a ese cambio de dólar no hay. Realmente es preocupante esta situación del dólar, ya que está causando que los insumos, la materia prima, día a día vaya subiendo. Cuando sube esos productos, bueno, nosotros ya no sabemos qué hacer. Miren, en el tema cuero, todo lo que es en químico para teñir, las empresas que hacen cuero han indicado que no están llegando insumos, que no pueden importar insumos y bueno, van a tener que elevar sus productos, ¿no? El incremento, miren, es bastante relativo, ha ido subiendo de poco a poco. Miren, el metro lineal, por ejemplo, en el tema textil ha subido de un peso cada semana, ¿no? Hoy en día ya ha subido hasta los 5 bolivianos el metro lineal. En el tema de cuero lo mismo, ¿no? Ha ido subiendo lo que la crema antes compraban los compañeros en 100 bolivianos, hoy en día ya cuesta 115 bolivianos, entonces es así que ha ido relativamente subiendo poco a poco este tema de los insumos y bueno, realmente nos encontramos muy preocupados. Aparte del incremento salarial que ha habido, nosotros hemos tenido que ya aportar al despido y bueno, se están convirtiendo hoy en día unidades productivas familiares ya.
En ese sentido, entonces, la carencia de dólares está afectando a varios, digamos, sectores muy importantes de la economía nacional, desde la producción, la distribución y también desde el consumo. Se señala que esta carencia de dólares está afectando también al suministro habitual de diésel. Obviamente ellos no pueden comprar el carburante, o si lo hacen lo van a tener que hacer a un mayor precio. Entonces ese también es su problema. Esto va a coordinar los fletes de transporte pesado internacional, los fletes, los contratos son a dólares. El importador, el empresario, el privado paga en dólares. Aquí, ¿qué es lo que está pasando? Los bancos están ocultando los dólares. Como el empresario, el importador, exportador deposita dólares, deben pagar al transportista los dólares, deben dárselo, no en pesos bolivianos. Es un perjuicio para nosotros. Nosotros necesitamos dólares para viajar a Argentina, Paraguay o a Lima, Perú, necesitamos dólares. Entonces esto va a traer problemas serios, no hay dólar, hay escasez de combustible, tenemos cientos de camiones parados en Perú, también en Chile, en Paraguay y en Argentina. Me atrevo a decir, más de 1.600 cisternas parados. No se está cargando hace 3 días en Perú. Se estaba cargando 25, 30 unidades. Es insuficiente para el país, es insuficiente. Tenemos que sumarnos, es muy necesario. ¿Cómo es posible? Los importadores, los exportadores se les deposita en dólares los fletes. Ahora los bancos, ¿por qué no se lo dan al transportista en los dólares que necesitan ellos para viajar? Un chofer ya está más de 25 días, tenemos que mandar, o tiene que mandar el empresario el giro, necesita dólar. Entonces, es un perjuicio para nosotros totalmente. En otra noticia, hay propuestas también para mejorar lo que es la economía de nuestro país. El senador del Movimiento al Socialismo, Félix Agpi, plantea un proyecto para el decomiso de mercadería de contrabando. El legislador ha afirmado que su proyecto de ley busca modificar el Código Tributario para así realizar controles en ferias, negocios y otros. Lo más terrible que afecta a cualquier país del mundo es el contrabando. El contrabando tiene un fin económico delictuoso, es atentatorio a la salud y es atentatorio a todo. Yo quisiera preguntar a aquella persona que defiende al contrabandista que me venga una propuesta y yo voy a responder esto, porque la ley va a ir. Porque nosotros necesitamos modificar el código tributario respecto a quién es el delincuente contrabandista. En Bolivia tienes que traer, hablando por ejemplo de líquidos, de cerveza, tienes que traer 20 camiones grandes cargados de contrabando de cerveza, te consideras como un delincuente. Por eso es que yo de 200.000 UFB estoy planteando que se baja a 50.000 UFB. Por lo menos por razón de $40.000 vamos a considerar a un delincuente ya. ¿Cómo podemos nosotros beneficiar con tanto criterio? Ahora estamos dando facultad a los gobiernos municipales para que controlen el producto de contrabando. ¿Por qué razones? Tenemos niños tan obesos, niñas obesas, productos que no pasan por ningún control sanitario, compañeros. Eso es el contrabandista. Nos están enfermando, no hay control, afecta a nuestros productores nacionales. Afecta ahorita, porque hay la carencia de dólar. Dice que el contrabandista consume 10.000 millones de dólares año, dólares oficiales. Y estos mafiosos están en condiciones hasta de comprar en 10 bolivianos del dólar paralelo. Ese es el contrabandista. Hablemos a continuación del negocio del litio, que ha sufrido varios embates en los últimos tiempos. Uno de ellos, el más significativo, tiene que ver con el contexto internacional, donde los precios del litio han caído. Pero también está el contexto nacional, donde, como se ha denunciado, existiría presunta corrupción en la construcción de piscinas. Bueno, en todo caso, todavía existe interés, dicen, de algunos o algunas empresas internacionales para ser parte de este negocio aquí en nuestro país. El pasado viernes se hizo ya el cierre de la que sería la segunda fase de la segunda convocatoria para que lo que son los proyectos en litio y recursos evaporíticos. Se recepcionaron propuestas en ventanilla hasta las 4:30 de la tarde y de manera digital hasta medianoche. En ese sentido, ya la comisión realizó la apertura de las propuestas el día lunes,
en presencia de notario público, en el cual tenemos la presentación de 21 proponentes con un total de 22 proyectos. Los proyectos que son presentados justamente abarcan lo que es la aplicación de la tecnología EDL para litio, lo que es la aplicación de tecnologías para la industrialización de la demás cadena de recursos evaporíticos. También tenemos proyectos para lo que son las optimizaciones y mejoras en plantas industriales, el tema de tratamiento de agua y también lo que son el tratamiento de residuales de nuestras plantas. Tenemos ya a la comisión en la evaluación de estas propuestas. Justamente en los siguientes días estaremos dando ya las informaciones y actualizaciones de los que estarían pasando una siguiente etapa y fase 3, que consiste justamente en la evaluación ya financiera de los proponentes, en la cual van a tenerse que presentar una serie de documentos que respalden la parte ya económica de las empresas, para que en este sentido se haga ya la evaluación y también se esté seleccionando en este sentido a los mejores proponentes, las mejores propuestas para lo que es el desarrollo de los proyectos en los 7 salares para los cuales fue aperturado esta convocatoria. Cambiamos de información, nos trasladamos hasta la urbe alteña, donde la presidenta del Consejo Municipal de la Ciudad del Alto, Paula Quispe, ha ratificado que existe un acuerdo con choferes para que el precio del pasaje se mantenga en $1.50. También indica que dicho acuerdo se está incumpliendo debido a los trameajes. En el tema de los pasajes, nosotros también desde el municipio ya se había emanado tal vez una disposición que no se tendría que subir por nada el pasaje de 1.50. Entonces yo creo que tenemos que acatarnos nomás, y a pesar de haber ese compromiso, ¿no?, de que tendría que ser de parada a parada, pero todavía seguimos con los trameajes. Entonces yo creo que no sería oportuno nuevamente hablar de otra subida de pasajes, porque tampoco correspondería y tampoco estamos cumpliendo como, con el compromiso, ¿no?, que se ha hecho en su entonces, tanto los hermanos choferes con la población. Entonces también rogaríamos a los hermanos choferes, primero también cumpliremos lo que se ha acordado, ¿no?, con el municipio, a la cabeza de nuestra alcaldesa, en el cual ellos han indicado, ¿no?, que se iba a aumentar a 1.50 pasaje único, pero también que ya no iba a existir trameajes. Pero vemos también en algunos puntos todavía se han creado ya tipo ciudadelas y todavía sigue existiendo el trameaje. Entonces yo creo que hay que tocar muchos temas para pasar a otro punto, ¿no? Entonces yo creo que tampoco la población lo va a aceptar. La población está pidiendo, no tanto FEJUVES, tanto también, todos los diferentes sectores sociales, la misma población, que se debería de respetar esos acuerdos que se han realizado. Y miren, a pesar de esos acuerdos, hasta ahora seguimos con el trameaje. Volvemos a insistir, ¿no?, volvemos también a insistir que realmente los choferes nos pongamos la mano al pecho. Primero, todo el compromiso que se ha hecho lo cumplamos, y después todavía no se puede hablar tal vez de alguna ampliación, pero yo creo que no va a ser posible. El vocero presidencial ha hecho uso de la palabra en torno a este decreto supremo que buscaba tener mayor tuición sobre el registro de bienes patrimoniales. Ha dicho que se ha anulado él mismo en función a los intereses de la colectividad y porque se quería usar este decreto como un instrumento de lucha en torno a otro tipo de reivindicaciones. También ha señalado que lo que está en curso es un proceso de desinformación en torno a otras normas. Cuando se intenta modernizar aquello para poder terminar con avasallamientos, con sobreposiciones de propiedad, etcétera, crean esta figura. Significa que hay algunos espacios que les viene bien una institucionalidad absolutamente colonial y decadente. Pero bueno, cuando se ha tratado de avanzar en la modernización, han deformado el contenido de la ley. Senadores, diputados, que han argumentado y han dejado su voz en diferentes medios de comunicación sin que lo que ellos estaban mencionando fuese lo que expresaba la norma. El presidente allí ha tenido la mesura finalmente de no dar paso a lo que significa la conflictología, y esperaremos seguramente, el país esperará, no un gobierno, el país esperará otro momento para modernizar su sistema de inscripción de propiedades y de derechos reales. ¿Qué es lo que van haciendo? Esta es la lógica del conflicto en el país y de nuestros políticos de oposición. Van buscando y tratando de recoger material que les sirva para generar conflicto y así intranquilizar al país. El censo ya no les sirve, pues entonces ya no se refieren a él.
pero buscan, por supuesto, repito, buscan elementos con los cuales puedan ellos tener alguna bandera. Bueno, y tras la abrogación del Decreto Supremo 5143, que ha generado bastante polémica, el jefe de la bancada del Movimiento al Socialismo en Cochabamba, el diputado Santos Mamani, pide a la Agencia del Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación, la AGETIC, devolver los recursos económicos que pretendían utilizar para la adquisición de infraestructura destinada a la implementación de registros de derechos reales. No descarta iniciar procesos al respecto. Director de la AGETIC, señora ente rector de este ministerio, de la presidencia, devuelvan la platita al pueblo boliviano. Le estamos remitiendo a la minuta de comunicación recomendando a partir de los actos administrativos que se tienen que realizar, tiene que devolverse toda la plata. Han hecho y han cometido un error porque primero han aprobado un decreto de la AGETIC, luego recién han aprobado todavía el decreto supremo 5143. Acá hay una contradicción y una vulneración tremenda, ¿no? Y además tienen que asumir responsabilidades, lo que en derecho corresponda. Ahora, si es que no devuelve la platita que corresponde al pueblo boliviano, nosotros vamos a invocar todo el arsenal jurídico posible para tomar las acciones, ya sea en la vía administrativa o ya sea en la vía ordinaria. Asimismo, le estamos remitiendo petición de informe para que nos remita a cuánto personal ha contratado, para que nos remita con cuánto, ha dicho el director que se ha gastado el 5%, ese 5% cuánto dinero equivale, cuánto se ha gastado, entonces todo la documentación que estamos requiriendo para que nos pase esta información, y el segundo paso será convocarlo a través del PIO a la comisión correspondiente para hacer las preguntas si esto se ha materializado. Entonces estamos siendo tajantes nosotros que no puede gobernarse de esta manera, donde justamente el decreto supremo 5156 prácticamente abroga el decreto supremo 5143, pero sigue en vigencia el decreto supremo 5139 de la AGETIC. Señores del gobierno, no se hagan la burla con el pueblo boliviano, tengan la decencia de devolver dinero porque es malversación de fondos económicos del pueblo boliviano. Vamos a otro asunto. Personas de la tercera edad de El Alto están denunciando que cada día se verifican más loteamientos en esa ciudad, El Alto, pero que también se está produciendo el mismo hecho en La Paz, dicen ellos, a vista y paciencia de las autoridades ediles. Nos han avasallado, ¿no?, a la urbanización Mariscal Santa Cruz de 5.000 a 6.000 lotes. Los señores Robin Chame Menoricono y Norberto Mamani. Hasta la misma alcaldía no nos quieren dar papeles ni quieren visar nuestros planos. La misma subalcaldía nos quitan ya, es decir, como no nos quieren dar papeles, ya nos quitan ellos mismos, ¿no? Como el subalcalde del distrito 7 de Viacha. ¿Ya? Entonces nosotros reclamamos y ya somos tiempo. Nadie nos quiere, nos escucha. Queremos justicia. Ya todos somos mayores de edad. Es una denuncia pública a toda la opinión pública de Bolivia. Nosotros hemos comprado nuestras propiedades en el año 1982 en adelante, con nuestros folios reales todo legalmente aprobados y legalizados aquí en la Alcaldía de La Paz, en derechos reales, en El Alto y en Viacha. Y en el año 2011 este señor Rubén Chami Mollericona, Norberto Mamani Ticona y otros nos han venido a avasallar con dinamita, con pedradas, con chicotes, nos han sacado a la fuerza. En este último ya, el Ministerio de Justicia nos mandó a transparencia. Ha ido hasta Sucre ahora para pedir cuentas y romper de una vez la corrupción de derechos reales que está en Viacha, y también a los jueces. ¿Y por qué están cobrando doble tributación? Nosotros pagamos legalmente, como le he mostrado, todos mis impuestos pagados, pero a la vez los otros que están asentados también están pagando. ¿Y dónde va ese dinero? Cambiamos completamente de información. Vamos a hablar ahora de temas de salud. Suspenden las clases en la Napol, esto por un caso de meningitis que moviliza las reparticiones de salud en esta entidad. Esa posibilidad. Evidentemente se ha presentado un contagio de meningitis en la Academia Nacional de Policías, donde tenemos un cadete que ha sido evacuado y aislado en el Hospital Obrero.
y tenemos la posibilidad de que conjuntamente el Ministerio de Salud, el CEDES, estamos generando y monitoreando a las demás damas y caballeros cadetes. Para tal efecto nos han recomendado que generemos, suspendamos las clases y generemos procesos de higiene, como lo hemos hecho en el COVID. Uso de barbijo, higienización de las manos, un distanciamiento social hoy en la mañana se iban a tomar algunas pruebas para descartar posibles nuevos contagios. ¿Cuarentena? No, se niega rotundamente esa posibilidad. Les reitero, hay un cadete que está internado en el Hospital Obrero tenemos la posibilidad, como les decía, que con el Ministerio de Salud, anoche estaba hablando con la señora ministra, justamente articulando las nuevas acciones que tenemos que tomar. Las damas y caballeros cadetes, las señoras y señores postulantes de la Academia Nacional de Policías, hoy están usando barbijo, están higienizándose las manos y el distanciamiento social. Hemos suspendido las actividades académicas porque no podemos tener el riesgo de que el profesor ingrese a un aula que está cerrada y con varios cadetes y que luego pueda salir y ser también un virtual transmisor. Entonces estamos adoptando absolutamente todas las medidas de bioseguridad que el Ministerio de Salud nos ha recomendado. Vamos hasta Santa Cruz con las informaciones. Allá en temas de salud existen problemas por fundamentalmente el mismo sistema que no abastece para atender a esa cantidad de personas que requieren una atención en salud. Realmente el sistema sanitario de salud en Santa Cruz es muy deficitario. Y a todo ello se suman algunas protestas. Fíjese usted. Sí, lamentablemente hay que anunciar a los trabajadores y a la población en general que hoy, al no haber respuestas positivas de las autoridades, tanto municipales, de la gobernación como del gobierno nacional, se ha tenido que los trabajadores en una asamblea han tomado la decisión de ir nomás a un paro de medidas, de paro de 24 horas y después vendrá un paro escalonado, no se descartan marchas, bloqueos, movilizaciones, huelga de hambre, todo eso han anunciado los trabajadores. Y bueno, lamentablemente las autoridades, después de un buen tiempo, desde enero hasta ahora, de diálogo, de mesa de diálogo con la mediación de la Defensoría del Pueblo, no hay resultados positivos, sigue el hacinamiento, sigue toda la infraestructura, no nos han devuelto el banco de sangre, no llega ni un ítem aquí, el equipamiento falta recursos humanos, en fin, no se puede continuar trabajando en estas condiciones precarias y ahora con esta infraestructura más allá vieja, todo eso que tiene que ser renovada, todo eso. Las mamás canguros de neonatos están ahí en los pasillos durmiendo, tienen que dar de lactar a su bebé. Entonces es insoportable ya esta situación y por eso pedimos la comprensión a la población y sobre todo a las PJUVE, a nuestras autoridades que de una vez por todas se pongan en el zapato de esa gente humilde que acude a los hospitales y que con esta inclemencia del tiempo no podemos seguir atendiendo bajo estas condiciones de hacinamiento que cualquier rato puede ser peligroso porque haya un contagio y una mortandad materno-infantil, o sea, masiva. Vamos a hablar ahora de tecnología. Preste atención a la siguiente noticia, ya que el viceministro de Telecomunicaciones, Gonzalo Mamani, ha confirmado que el apagón analógico y transición a la televisión digital se va a realizar este próximo 30 de noviembre de esta gestión y será en la ciudad de La Paz, Cochabamba y también Santa Cruz. El tema del apagón analógico, si bien está dentro del sector de telecomunicaciones, es una actividad concreta que está llevando adelante también el Ministerio de Obras Públicas. Y como ustedes saben, de acuerdo a la normativa, tenemos 3 fases para la implementación y esta primera fase que está programada en la normativa se realizaría en noviembre de esta gestión. Y solamente en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, ¿no? Todavía estamos en un proceso de socialización y también de coordinación con los operadores de televisiones. Entonces eso está llevando su tiempo, tiene su ruta crítica también definida, ¿no? Obviamente la televisión digital tiene muchos más atributos que permiten a la población disfrutar de la tecnología, ¿no? Y uno de ellos es justamente gozar de una imagen mucho más nítida, también gozar de un mejor audio, poder acceder al menú de la programación, poder cambiar incluso el idioma. También permite la televisión digital, permite, ¿no? Poder acceder desde un celular, desde una tablet,
tiene muchos atributos. Y bueno, en este momento hay muy pocos equipos que ya en el mundo se están fabricando con características analógicas, ¿no? Y eso también está complicando a la televisión y a las empresas que van desarrollando su actividad. Sin embargo, todo esto se tiene programado discutirlo, trabajarlo, como es la característica de nuestro gobierno, ¿no? De la mano con los actores principales, con nuestras organizaciones sociales y demás, ¿no? Vamos a hablar de violencia de género, pero también de violencia contra los menores de edad. Ante esta situación que es lacerante, una vez que hay feminicidios e infanticidios ya en gran escala en el país, pues el Defensor del Pueblo y otros organismos están procurando campañas de prevención y acción. A la reflexión, llama la atención a todas las instituciones que tienen que ver con la protección, con la prevención de la violencia, incluyendo la Defensoría del Pueblo. Por eso es que estamos aquí presentes, apoyando toda esta iniciativa. El pronunciamiento también estamos de acuerdo. La Defensoría del Pueblo está también realizando en el marco de sus competencias actividades que vayan a fortalecer esta red. Es importante tener una red por lo menos a nivel del Alto, sobre todo, y también a nivel nacional, para poder trabajar en la prevención de la violencia. Estamos preocupados por las cifras alarmantes que ha referido también nuestra hermana Marca, y en ese marco la Defensoría del Pueblo ha instalado en realidad una correlación y un trabajo interinstitucional con las promotoras comunitarias primero. Ahora, el día de hoy, estamos haciendo el lanzamiento de los defensores voluntarios, que son otro brazo operativo para poder difundir lo que son los derechos humanos, y en días más estaremos ya haciendo el lanzamiento también ya de operatividad de los defensores estudiantiles. Son brazos operativos porque nuestro defensor del pueblo, Pedro Calizaya Aro, considera que todas y todos somos defensores del pueblo. Más de 50.000 casos ya a nivel país que están reflejados a través del Ministerio, ¿no es cierto?, de Gobierno, y es pues preocupante porque estamos ya en esta primera gestión de año con bastantes casos de feminicidios, infanticidios. No deberíamos tener ni uno. Cambiamos de tema. Atención a todos los padres de familia que nos están viendo en este momento. Desde este próximo lunes 20 de mayo se va a aplicar ya el horario de invierno en los colegios de La Paz, es lo que informó el director departamental de Educación, Basilio Pérez. Los estudiantes del turno de la mañana ingresarán media hora después y los del turno tarde saldrán media hora antes de lo habitual. Estos son los detalles. Ya que era una hora fijada, pues también deben anticiparse media hora. De manera general, todo parte del altiplano del departamento de La Paz, ¿no? Y también la ciudad de La Paz y el Alto, y los valles del departamento, ¿no? Solo que tiene un poco otro tipo de características la Amazonía del norte de La Paz, ¿no? Especialmente las provincias Abel Iturralde, Larecaja y Noriongas y Yungas, ¿no? Una pausa aquí en 24 horas. Cuando retornemos vamos a volver a hablar de temas políticos. Y por supuesto mucha más información. Quédese con nosotros. Gracias por su preferencia. Apareció Grover García, quien, y lo pongo en estos términos, sería presidente de una facción del masismo, porque falta su ratificación, ¿no es cierto? Bueno, señala que van a tener una agenda de temas a tratar, de acciones a seguir, seguramente a la espera de esa resolución que va a ser, se espera, esclarecedora en términos de quién tiene el liderazgo, la dirección de el MAS actualmente. En estos últimos días hemos visto, por ejemplo, región Cochabamba habla lo que viene a ser el idioma quechua, ¿no? Que varias autoridades de varias regiones, otros departamentos están siendo designadas al departamento de Cochabamba en diferentes cargos. Nosotros enfáticamente, bueno, pues ante esta situación nosotros reprochamos cualquier tipo de accionar y no podemos tener influencia de poder para ese tipo de designaciones o para otro tipo de actividades que realmente el profesional que tanto casera ha hecho y tener ese espacio y que esté fuera en esa situación.
A propósito de esta noticia, el ejecutivo de la CESUB se ve afín al gobierno nacional. El alarcista, el señor Lucio Quispe, descarta llevar a cabo un congreso del movimiento al socialismo con la participación del expresidente Evo Morales. Y que las leyes se respetan en este país. El que no respeta las leyes, pues estamos viendo que están actuando según sus intereses. No, muy claro se ha dicho, hermano, ya no hay otro congreso, hermano. Por algo hay un nuevo directorio, a través del hermano Clover se dirigirá este instrumento, hermano. No, nosotros como las organizaciones matrices ya veremos, hermano, creo que ya vamos a tomar nuestros empleados, determinaremos en ese caso. No hay otro congreso, hermano, no hay otro congreso. En términos políticos, el Tribunal Supremo Electoral va a ser de ese árbitro que se espera tenga la claridad suficiente para reconducir inclusive a los partidos políticos. ¿A qué me refiero? Ya se han manifestado, por ejemplo, a través del vocal Tawichi, que todavía se reconoce al momento la dirección de Evo Morales. En tanto y en cuanto la facción evista todavía tiene que llevar adelante un congreso. El arcismo ya lo ha hecho, pero falta el informe del CIFDE, que debe salir en las próximas horas. Quiero dejar a este momento, a esta hora, a esta fecha, la directiva reconocida, registrada, es aquella directiva elegida el año 2017. Hay que entender, quiero ser muy claro, esa directiva está prorrogada. Según el reglamento hay plazos. El plazo de los 7 días para que elabore el informe esta comisión técnica del CIFDE arrancó el pasado lunes 6 de mayo y terminó ayer el plazo, ayer 14 de... Ahora, por reglamento, tiene 2 días el director del CIFDE para revisar ese informe, 2 días. Pasados esos 2 días, el director del CIFDE tiene que remitir a sala plena para conocimiento. Y sala plena, para que un poco se entienda los plazos, sala plena también puede disponer otros 5 días, puede pedir una complementación al CIFDE si hubiera una duda, y en ese marco se va a procesar esta supervisión que se ha realizado en la Ciudad del Alto el pasado 3, 4, 5 de mayo. Nosotros nos manejamos bajo una información oficial y el pronunciamiento oficial del TCE es a través de una resolución. Nos trasladamos ahora con la información hasta el departamento de Santa Cruz, donde el diputado del Movimiento al Socialismo, Renan Hinojosa, señala que el gobernador Mario Aguilera está sabiendo coordinar en la gobernación y que antes la bancada del MAS no tenía ninguna comisión en esta gobernación. Ahora todos van a trabajar en marco de sus competencias de manera coordinada para que hayan obras en beneficio de Santa Cruz. Escuchemos sus declaraciones. Considero que no es transición, sino que es forma de trabajar. Necesitamos tener comisiones para poder viabilizar, quizás los asambleístas departamentales van a tener la opción de trabajar y ejecutar su presupuesto y exigir también al gobernador que ejecute el presupuesto departamental. Y de esa manera también va a haber mayor coordinación con el gobierno central, que es lo que se requiere para nuestro departamento, por el bien del departamento. Lastimosamente, anteriormente no le han dado ninguna comisión, y sí es que le han dado comisiones que no son tan relevantes, pero ahora se requiere trabajar y creo que en ese marco no amerita decirle que se han vendido al movimiento socialismo, sino los cruceños necesitamos que trabajen nuestras autoridades departamentales en el marco de sus competencias. Y en Santa Cruz, en la Asamblea Legislativa Departamental y en el Ejecutivo Departamental de esa gobernación, por supuesto que ha habido una recomposición. Si usted quiere, una reorganización de fuerzas, porque al no estar presente Camacho, obviamente también se ha producido una suerte de desbandada. Queda poco en relación a la gestión y por supuesto cada quien quiere llevar agua a su molino. En ese sentido, se está acusando tanto a quienes dirigen ahora la Asamblea Legislativa Departamental como al Ejecutivo Departamental de haber entregado la gobernación al masismo. Esa negociación con el MAS de Mario Aguilera con los masistas prácticamente nos deja sin los anhelos que tenemos los cruceños de poder negociar un buen pacto fiscal. La Comisión de Autonomía tiene por competencia
profundizar en lo que es el pacto fiscal, algo que los cruceños anhelamos. El extremo que ha llegado Mario Aguilera del entreguismo de la gobernación al masismo no tiene límite. Y por favor, los límites que ha sobrepasado Mario Aguilera dañan a Santa Cruz, dañan la economía de nuestro departamento. Hasta esos límites ha llegado el señor Mario Aguilera con tal de mantenerse en el sillón como gobernador y cumplir sus pactos con el masismo. Esto es catastrófico para los cruceños y aquí no se trata, discúlpenme, de que si le mermaron al camachismo fuerza o no. Se trata que están entregando a Santa Cruz. Y por supuesto hay repercusiones acerca de esta información que les acabamos de presentar. El gobernador en ejercicio, Mario Aguilera, respondió a la publicación de Luis Fernando Camacho, quien a través de sus redes sociales ha denunciado que la Comisión de Autonomías de la Asamblea Legislativa fue entregada a la bancada del Movimiento al Socialismo. Estos son los detalles y lo que respondió. Que está mal informado, que se informe bien, ¿sí? Porque lo que nosotros estamos haciendo, primero, que son tweets que sabemos que él no hace. O sea, hay gente a que le molestará porque yo lo defiendo al gobernador, pero hasta ahora no me he equivocado en las cosas que he dicho. Desde las falsificaciones de firmas, desde el abuso del nombre y del cargo. Entonces, si alguien escribe un tweet usando el nombre del gobernador, a mí me gustaría que tenga el valor y venir a decirlo de frente. Porque hasta donde yo entiendo, el gobernador desde su secuestro no escribe tweets. Mandará mensajes con huella digital, como fue la última vez el caso de la firma. Ahora se demuestra que esa firma estaba siendo mal utilizada. Artillería pesada a nivel político contra Huaytari. ¿No es cierto que se sigue manteniendo ahí en el cargo como presidente de la Cámara de Diputados? A las denuncias que existen en su contra por supuesto enriquecimiento ilícito, se ha sumado el hecho de que su esposa tendría un alto cargo en la justicia en Cochabamba. Sin embargo, él sigue sin renunciar, aunque varios sectores ya están pidiendo su dimisión. Con relación a esta denuncia que se ha efectuado por parte del Ministerio Público, una investigación de oficio por legitimación de ganancias ilícitas, en este caso en contra de nuestro presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, y otras 4 personas más que estarían involucrados, y entre ellos 2 funcionarios de la policía boliviana. Es de conocimiento pues de la población boliviana que ya en las redes sociales se ha ido posicionando esta denuncia de corrupción, toda vez de que en el presente caso han detectado oscuros movimientos económicos a partir de depósitos bancarios realizados en este caso a favor de su cuenta bancaria por un monto aproximadamente de 1,5 millones de bolivianos. El Ministerio Público tiene la obligación constitucional de poder realizar todos los actos investigativos. Y aplaudimos pues al Ministerio Público porque dentro de sus requerimientos ya ha solicitado la congelación de sus cuentas bancarias, así como también la anotación preventiva de sus bienes que seguramente están registrados a su nombre. Sugiero y considero pertinente, a fin de que se esclarezca la verdad histórica de este hecho, de un delito de corrupción, pueda dar un paso al costado, pedirse una licencia, hasta que el Ministerio Público pueda establecer si se cometió o no se cometió de la forma en que están denunciándose por medios de comunicación. Bueno, y tenemos también la contraparte. A propósito de esto, el presidente de diputados, Israel Huaytari, desmiente acusaciones en su contra por supuesta legitimación de ganancias ilícitas. Huaytari señala que si tuviera algún hecho de corrupción que fuera cierto, ya no formaría parte de la presidencia de la Cámara Baja. Elecciones presidenciales, inclusive el 2019, que hemos llegado aquí a la Asamblea Legislativa, me inculcaron con el tema de los autos robados en Chile que yo había regalado. No hay un diputado que estaba escuchando qué auto ha regalado. No sé si le interesa la economía mía
¿no? Si ese diputado no tiene auto, podemos regalarle, ¿no? Que no estén hablando de ese tipo de barbaridades. Segundo, antes de las elecciones, por ejemplo, de la presidencia, ¿no? A esta Cámara, inclusive inventaron de que yo tuviera procesos, ¿no? Inventaron de que él no puede ser presidente, inventaron. Segundo, también manejaron que yo tuviera un pacto con Comunidad Ciudadana para las elecciones judiciales, también ese comentario había, ¿no es cierto? Entonces, este último han revelado supuestas denuncias, ¿no? Entonces, sin embargo, queremos hacer conocer que si yo tuviera alguna corrupción del Estado, yo de calladito me voy a la casa. El Deber ha publicado que yo tuviera 4 millones, casi por ahí, totalmente falso, de los 193 depósitos. ¿Eso cómo viene? Han sacado un extracto bancario del 2007 hasta 2015, donde que mi persona tiene depósitos, sí, pero no es tema de depósitos de 15.000. Ha sido depósitos de 2.000, 1.800, 1.000, 3.000, 4.000, que yo tenía en ese momento una tienda en la ciudad de Chuquisaca. Inclusive hay un diputado que está hablando que del Guaitari su esposa estaría vocal. Totalmente falso. La pregunta aquí, ¿usted le cree a Guaitari? ¿Le cree que se iría a su casa? Bueno, le dejamos la respuesta a usted. Entre tanto, lo que sí parece muy verdadero es que el proceso no ha radicado en Santa Cruz, sino que la causa abierta contra el titular de diputados se encuentra en La Paz. Es importante poder mencionar de que dicha resolución que en su momento emitió un juez cautelar, llámese el control jurisdiccional, ha sido apelada por las partes, en este caso por el Ministerio Público dependiente de la Fiscalía Departamental de La Paz. En ese entendido, creo y considero yo que se está a la espera de la respuesta que vaya a poder dar una sala penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a objeto de que se resuelva la apelación presentada por los fiscales anticorrupción de la ciudad de La Paz. Quiere decir que el proceso penal no ha llegado todavía por la vía correspondiente a la Fiscalía Departamental de Santa Cruz. No se tiene un fiscal asignado todavía dependiente de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, como así también policías investigadores de la DELCC de Santa Cruz. En ese entendido no existe una investigación que se lleve y tenga el control jurisdiccional y fiscal en el departamento de Santa Cruz, lo cual quiere decir que el proceso penal continúa en la ciudad de La Paz. En otro caso que tiene que ver con la justicia, ligado también al ámbito político, el diputado del ala vista, Héctor Arce, ha presentado una denuncia penal en contra de Rafael Ernesto Arce Mosqueira, quien es hijo del presidente de Estado, Luis Arce Catacora, por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, tráfico de influencias y uso indebido de bienes del Estado y también influencias. Veamos. Atrás esta denuncia habíamos presentado en la ciudad de Sucre. Lamentablemente el fiscal general lo envía a La Paz, cuando esta denuncia correspondía que se envíe acá a Santa Cruz. Allá en La Paz, como dicen los cruceños, nos los han charlado, nos han volteado, con el objetivo de no investigar, y nos han declarado como no presentado esta denuncia. Por esta razón, el día de hoy nos estamos presentando acá en la Fiscalía Departamental de Santa Cruz para presentar esta denuncia penal contra Rafael Ernesto Arce Mosqueira, quien a los 25 años de edad compra una propiedad que se denomina Adán y Eva. ¿Qué boliviano podría tener a los 25 años de edad un patrimonio que supera los 5.5 millones de dólares? Que compra una superficie de 2.187 hectáreas. Por esta razón es que estamos presentando esta denuncia, que está debidamente sustentada, pero además no solo es eso. Ernesto Rafael Arce Mosqueira tiene esta propiedad, que lo estamos respaldando. Este es el plano. ¿En dónde quedaría esa territorio? Esto está en el Torno, propiedad Adán y Eva. Este es el plano de los 2.187 hectáreas, por un valor que supera los 5.5 millones de dólares. Pero lamentablemente,
verificado el documento de transacción, este señor no hace figurar el monto total de la compra de este predio. Cambiemos de asunto. Lo que ha sucedido en Brasil es realmente catastrófico por las inundaciones sin precedentes, podríamos decir ya a estas alturas. Bolivia se está solidarizando con Brasil, al igual que otros países de la región. Va a enviar ayuda. Como país boliviano y como pueblo boliviano, enviar ayuda humanitaria al hermano país de la República Federativa del Brasil. Luego de conocerse que, debido a las intensas lluvias que se han generado en el Brasil, se ha tenido muchas inundaciones, se ha tenido pérdidas de cultivos, afectación de viviendas e inclusive pérdida de vidas humanas que debemos lamentar. Nos solidarizamos plenamente con la hermana República Federativa del Brasil y con todos los damnificados. En ese entendido, el decreto ha sido aprobado para poder enviar ayuda humanitaria. Esta ayuda humanitaria se va a recolectar a partir del apoyo que todos los ministerios van a proporcionar. Y el primer ministerio que ya se ha manifestado con esta ayuda es el Ministerio de la Presidencia, que ha comprometido a través de la Unidad de Acción Comunitaria y Gestión Solidaria la donación de 10.000 kilogramos de leche en polvo, 10.000 kilogramos de arroz, 2.500 kilogramos de frijol, 1.500 unidades de carpas de lona, 1.000 unidades de tiendas de campaña y 2.000 unidades de mantas. El envío de esta ayuda humanitaria está previsto para el día martes, es decir, el día martes 21 de este mes se realizaría el envío del aeropuerto de Birubiru hacia el Brasil. Cambiamos completamente el rumbo de la información. En esta ocasión, la activista María Galindo ha señalado que en Bolivia no se cumple la Ley General del Trabajo y que muchos líderes del país ya perdieron su credibilidad. Escuchemos. Bueno, todos sabemos que Guarachi no es el representante de los trabajadores. Se ha agarrado de una central obrera boliviana fosilizada, se ha agarrado mafiosamente de esa directiva, no llama al Congreso porque tiene miedo a sus propias bases y hoy en día los derechos de los trabajadores y las trabajadoras son unos de los derechos más vulnerados. Ahorita no se está cumpliendo la Ley General del Trabajo prácticamente en ningún lado y Guarachi, bien, gracias, porque él tengo entendido que tiene una papeleta, no sé si de 34.000 o 24.000 bolivianos que han sacado la prensa, gracias a la prensa, el 1 de mayo. Entonces, lo que diga Guarachi es absurdo. Lo mismo que Iván Lima no pudo pasar su decreto para agarrarse a derechos reales, porque han perdido credibilidad. Estamos en una crisis política muy grande, donde no van a tener capacidad de convocar elecciones judiciales, no van a tener capacidad de hacer ningún tipo de fiscalización, no van a tener capacidad de reformar la ley 348, como dicen, no van a tener capacidad de que el sistema político llame a elecciones primarias, y no tienen, o sea, no pueden emitir un decreto siquiera para que les hagamos caso, les tomemos en serio, ¿no? Entonces, no creo definitivamente, ni siquiera hay que asustarse, hay que reírse de la ignorancia. El delito de sedición ha sido sacado del Código Penal boliviano, no existe el delito de sedición. Nueva pausa aquí en 24 horas al retornar información internacional. Y también información del mundo del espectáculo. Muchas parejas que vuelven, otras que se casan. Los detalles al retornar.
A título personal, el vocal del TSE, Tawichi Tawichi, considera que para garantizar las elecciones judiciales se debe anular las primarias, ya que habrá dificultades considerando que los plazos no alcanzarán. Esto es una postura personalísima de anular la elección primaria cerrada vigente y sopesemos, le demos la importancia de aquí para adelante, inclusive hasta abril del siguiente año, pensar en elecciones judiciales. Lo que acabo de señalar es una postura personalísima. De hecho, la semana pasada entregué un proyecto de ley a la Asamblea en el sentido de que se pueda anular la elección primaria, ¿no? Y eso permitiría darnos tiempo, un oxígeno, desde hoy hasta abril del siguiente año, ¿no? En ese tiempo podría haber elecciones judiciales. Esto lo digo ¿por qué? Porque hay una prohibición de nuestra normativa electoral de que se sobrepongan dos procesos electorales. Primero se anule la elección primaria, no se anule, lugar a que este año, inclusive hasta abril del siguiente año, se pudiera pensar en elecciones judiciales. Porque a partir del siguiente año, de abril del siguiente año para adelante, del 2025, vamos a estar en el electoral general presidencial. El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, afirma que Evo Morales es la manzana de la discordia que no deja gobernar a Luis Arce por su desesperación de llegar al poder a como de lugar y sin dar oportunidad a nuevos líderes. La manzana de discordia es pues Evo Morales, porque él es el desesperado por llegar al poder a como de lugar y ha sido 14 años presidente. Ya basta, que permita a otra gente avanzar y que dejen gobernar. Ese es el problema, es uno de los problemas también, ¿no? Esta confrontación, cuando no debería haber esta confrontación, porque los evistas deberían estar apoyando a los arcistas, porque yo creo que los han apoyado en la campaña y no, digamos, tratar de hacer lo que están haciendo hoy en día, ¿no es cierto? Porque están debilitando al gobierno, están debilitando en todo sentido, porque si usted escucha las noticias, hoy día es pura confrontación entre el partido de gobierno. Eso le hace daño, obviamente, y eso crea incertidumbre. Entonces, yo creo que hay que trabajar hacia adelante y la población tiene esperanzas. Sigamos trabajando, sigamos avanzando, no les daremos el gusto de electoralizarlo anticipadamente al país, porque eso le hace daño. El diputado del MAS, Grover Nogales, informó que solicitará informes y realizará trabajos de fiscalización ante el Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba para verificar si la esposa del presidente de la Cámara Baja, Israel Guaitari, cumple funciones en el lugar. Además, lamentó que autoridades usen el poder para acomodar a sus familiares en altos cargos. En estos últimos días hemos visto, por ejemplo, región Cochabamba habla lo que viene a ser el idioma quechua, ¿no? Que varias autoridades de varias regiones, otros departamentos, están siendo designadas al departamento de Cochabamba en diferentes cargos. Nosotros enfáticamente, bueno, pues ante esta situación nosotros reprochamos cualquier tipo de accionar y no podemos tener influencia de poder para ese tipo de designaciones o para otro tipo de actividades que realmente el profesional que tanto casera ha hecho y tener ese espacio y que esté fuera en esa situación. Juana Rocha, coordinadora de la Plataforma de Justicia Fiscal, informó que rechazan la modificación de la Ley 348. Con respecto a la modificación de la Ley 348, nosotras nos oponemos totalmente a cualquier forma de modificación en la Ley 348, toda vez que esta es una lucha de las mujeres. Y por otro lado, también queremos hacer notar en la sociedad que si bien es cierto que hay un pronunciamiento por parte de otro sector, no es menos cierto que ni la Defensoría, ni el Defensor del Pueblo, la Fiscalía, la FELCB nos ha demostrado datos sobre vulneración de supuestos agresores hasta la fecha. Son 11 años de vigencia de la Ley 348. Por el contrario, el Estado, a partir del Estado central, los senadores, diputados,
quieren tapar su ineficiencia con respecto a esta ley, toda vez que no se ha hecho nada, ningún tipo de control de fiscalización de la 348. Si bien es cierto que la 348 está vigente, hasta la fecha, tanto el legislativo no ha hecho ninguna fiscalización, no tenemos datos, son los operadores de justicia los que no están realizando su trabajo. Preguntémosles a las compañeras que sufren violencia, a las sobrevivientes de violencia, cuántas veces han tenido que ir a la FELCB y rebotar como pelota, tener que ir al Ministerio Público, volver al Slim DNA. Preguntémonos si el personal es especializado, está en sus funciones. Nos damos cuenta nosotros en la ciudad del Alto que no hemos tenido un personal fijo en las defensorías ni SLIMs. El Ministerio Urbano del Alto señaló que a partir del día lunes 20 de mayo se cumplirá con el horario de invierno en las unidades educativas. A partir del lunes 20 se cumple el horario de invierno de media hora. Si antes entrábamos 8 en punto, ahora es 8:30 y en la tarde se anticipa media hora también. Entonces, en los 3 turnos creo que corresponde porque ya era oportuno. Mientras los estudiantes están desabrigados por la cuestión económica, que no tienen abrigo, los cursos son peor que un refrigerador, las autoridades están con calefacción y en sillones de última generación. En esa medida creemos que hoy más que nunca se debe cumplir la instructiva del horario de invierno a partir del día lunes. Pero es más, si esto va a ser más duro, va a recrudecer, habría que pensar en el adelantamiento de la vacación invernal. Pero todo está sujeto a lo que determinen las autoridades en salud y en educación. En algunos colegios hacen acuerdos totalmente fuera de lugar. Ellos no toman en cuenta, entonces nosotros estamos reiterando como magisterio, vamos a hacer cumplir el horario de invierno porque no es para el maestro, es en beneficio de los estudiantes para que no contagien a todos sus compañeros y tengamos que emigrar a la educación virtual, que es un desastre. Entonces, director o administrativo que esté incumpliendo la normativa, el magisterio va a tomar cuenta en el asunto y posteriormente seguramente vamos a pedir un proceso administrativo. En los colegios que nosotros conocemos y el mío, ya los estudiantes ya no están viniendo porque dicen que ya están resfriados, tienen iras y otras afecciones gripales. Entonces eso influye. Por ejemplo, si son 30 estudiantes, por lo menos 8 dejan de venir al colegio. Entonces, ¿qué aprovechamiento, qué rendimiento académico podemos exigir? Por eso que se justifica esto del tema del horario invernal. La vocera del Consejo de Defensa de la Propiedad Privada, Ana María Morales, informó que este jueves en la ciudad de La Paz se decidirá a nivel nacional las determinaciones a seguir. Por otra parte, hemos decidido plegarnos a todas las decisiones y a todas las medidas que vaya a tomar el CODEP a nivel nacional. Para ello nos estamos reuniendo el día jueves para tomar las determinaciones a seguir. A su vez, estamos preocupados porque no existe una abrogatoria en la Gaceta Judicial todavía, así que por lo tanto estamos esperando esta Gaceta y además vamos a declararnos en emergencia también porque este capricho del gobierno ha tenido un efecto económico. Se han erogado 3 millones de bolivianos que los bolivianos no estamos dispuestos a regalar a un caprichoso. Estamos a la espera de todo que el gobierno nos dé la cara y que nos diga qué va a pasar con todo esta dilapidación de fondos. Como ciudadanos bolivianos tenemos que reivindicar este derecho que tenemos a la seguridad jurídica, porque no vamos a permitir que un presidente nos venga a gobernar con decretos que en 2 semanas nos cuesten 3 millones de bolivianos. Las medidas van a ser las tomadas a nivel nacional, como le digo, va a haber un plantón y nos han invitado en realidad los ciudadanos porque hay que recordar que esta es una victoria ciudadana. Desde la Confederación de Gremiales de Bolivia, la ejecutiva Mercedes Quispe destacó la determinación del gobierno de abrogar el Decreto Supremo 5143. Sin embargo, aseguró que las movilizaciones continuarán debido a que tienen observaciones al proyecto de ley de aduana. Sí, lo ha abrogado el presidente, ese Decreto Supremo 5143, pero no es solamente ese decreto. Lo que tiene que hacer para la tranquilidad de todos los bolivianos, tiene también que él ver el tema de las leyes que se están tratando en el Senado. Hay una ley que se está tratando en el Senado que es sobre la ley de aduanas, ¿no? Entonces, ese tema de aduanas están haciendo que hay una ley donde dice la ley primaria y secundaria, ¿no? Ahora, el tema de las zonas primaria y secundaria,
ya no va a haber. Directamente van a entrar a las tiendas, a los mercados, a los kioscos donde venden productos importados, donde tienen que demostrar de dónde han comprado, cómo han comprado y todo aquello. Todo eso tiene que corregir, tiene que anular estas leyes. Nosotros tenemos que informar a nuestros sectores qué es lo que está pasando y qué está por venirse. No es desinformación. Más bien le pido al presidente que sea más claro en sus apreciaciones, porque que diga la verdad. Solo vamos a salir 4 departamentos: La Paz, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, para empezar, y de acuerdo a eso ya va a ser escalonado. El asesor de política económica del Banco Central de Bolivia, Pablo Cachaga, asegura que Bolivia tiene una mejor capacidad de endeudamiento y que la solvencia de la economía boliviana mejora. Ha reducido respecto a la gestión 2020, donde teníamos un ratio de 33% del PIB. El indicador de solvencia es una relación entre la deuda pública externa sobre el Producto Interno Bruto, que llegaría a ser el ingreso de la economía. Entonces, lo que estamos mostrando es el peso que tiene la deuda sobre los ingresos que genera la economía. Estamos mostrando que en los últimos años ha reducido ese peso de la deuda respecto a el ingreso que tiene el país, ¿no? Eso es lo que se destaca. Estamos por debajo de los umbrales que te solicitan los organismos internacionales, por ejemplo, del 40%, del 50%, estamos muy por debajo de aquello. Hay espacio para poder endeudarse si es necesario para proyectos productivos, ¿no? Entonces, es un dato bastante importante, muestra justamente que Bolivia tiene mayor margen para poder hacer estrategias de endeudamiento y poder apoyar a la parte productiva. O muestra al exterior que Bolivia tiene un peso de la deuda reducida, ha reducido ese peso de la deuda respecto a gestiones pasadas, nos hace sujetos de créditos, ¿no?, para los organismos internacionales, ven que nuestra deuda externa ha disminuido respecto a los ingresos, es un indicador bastante bueno. El director departamental del régimen penitenciario de La Paz, Daniel Galizaya, dio a conocer que el diputado de Creemos, Andrés Romero, quien intentó ingresar un teléfono celular al penal de Chanchocoro para visitar a Luis Fernando Camacho, fue sancionado con 90 días de restricción para ingresar al penal. Asimismo, Galizaya indicó que se emitirá una sanción para el gobernador cruceño. Está justamente, es una falta grave justamente para los privados de libertad, y muy aparte también es prohibido justamente el ingreso de objetos electrónicos hacia los centros penitenciarios. Es lo que amerita justamente, no solamente por ser un diputado, sino para toda persona natural, es de que justamente se le prohíbe el ingreso para, posteriormente no exista nuevamente el intento de ingreso, no solamente de artefactos, a veces incluso de sustancias controladas, sucede para cualquier persona natural. Recta final en esta primera edición informativa del noticiero 24 horas. El reencuentro, ya lo sabe, aquí por Palenque TV en nuestras siguientes ediciones. Efectivamente, nuestra edición central con todas las noticias de la jornada. Y durante el día usted siempre bien informado a través de la pantalla de Palenque TV. Que tenga buen resto de jornada. Permiso y lo dejamos con las noticias más importantes. Rechazan ley corta para extender los plazos de las elecciones judiciales. Oposición denuncia que el gobierno pretende reponer el proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas. Transporte pesado advierte con bloqueos por falta de dólar. Senadora Acpi plantea proyecto para el decomiso de mercadería de contrabando. Presidente del MAS del ala arcista indica que en 90 días se convocará un congreso extraordinario para modificar los estatutos del MAS. TSE aún reconoce la directiva de Evo Morales junto a sus 14 miembros del MAS y PCP. Creemos señala que Aguilera entregó al MAS a Santa Cruz con la Comisión de Autonomías. En el ámbito internacional, Perú, Fiscalía interroga a Boluarte por Rolex Gate en medio de escándalo.